pero bueno. Bueno, yo creo que todavía está a tiempo la gente de mandarnos más preguntas al buenosdias@telemadrid.es, preguntas, porque ahora vamos a hablar de economía, pero no esa economía que no entendemos mucho, sino la nuestra, no es la que nos afecta. No es la que muchas veces uno llega y dice, bueno, ahora que el banco tal va a inyectar no sé cuántos millones, no, la de andar por casa, la de cómo nos afecta pues a los pequeños ahorradores, a los pequeños inversores, a la gente que estamos hipotecados, a todas las personas. Magdalena, vete pasando, porque siempre que hemos echado mano de Pedro Jabaloyes nos hemos enterado muy bien de lo que nos estaba contando, que eso tiene mucho mérito en este mundo. Buenos días, y Pedro. hemos querido volver a abusar. Pedro Jabaloyes es periodista económico y además, bueno, portavoz de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. Correcto. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, bien hallados. ¿De verdad que nos afecta tanto, o sea, estos movimientos tan a altísimo nivel luego tienen repercusión siempre abajo? Siempre. Bueno, parece que de lo que se trata precisamente es de que estos movimientos o estas iniciativas no tengan efecto a nuestro nivel. Que no lo notemos. Es decir, que no lo notemos y que todo siga funcionando más o menos como antes. Es el virgencita que me quede como estoy, más o menos como antes, porque ciertamente algo tendrá que cambiar después de toda esta crisis, o cuando se dilucide o cuando se vea un poco la solución. Tengo aquí un listado ya de preguntas de gente que nos ha llamado. Vale, es que ¿Empiezo la primera? Sí, venga, Bueno, di la primera venga, y luego te hago primera, una apreciación. La primera, precisamente muy de actualidad, de un ahorrador que tiene dinero en ING, no mucho, pero tiene algo. Juan dice: ¿puede estar más tranquilo ahora? Habéis tenido antes una conversación precisamente con el director, pero dice, vale, el director no va a ser muy objetivo, porque es el director del banco. Pedro, ¿qué es más objetivo que le tiene que decir? No, hombre, yo creo que antes que nada yo lo que resaltaría es el mérito que está teniendo ING y el acierto que está teniendo a la hora de explicar lo que ha sucedido, lo cual es muy de agradecer, porque cuando se producen este tipo de noticias financieras, a veces acaba primando la confusión, y eso no es bueno ni para el ahorrador, ni para la entidad, ni en definitiva para nadie. Es lo primero que querría resaltar. Lo segundo, pues bueno, yo creo que tiene razón lo que ha dicho el director general, tengo que estar de acuerdo con él. Si antes los ahorradores podían estar tranquilos, ahora tienen que estarlo más, porque ha habido una entrada de capital fuerte por parte del gobierno holandés, bueno, deuda subordinada, pero que al final se convertirá en capital, y lo que le da es mayor solvencia y mayor solidez, porque ahora en el sistema financiero, digamos que hay dos problemas básicos, aunque solo se hable de uno, ¿no? Se está hablando sobre todo de falta de liquidez, que eso es una cosa, porque los bancos, digamos que no se prestan el dinero entre ellos y por lo tanto no se lo prestan a las personas ni a las empresas, y luego está la solvencia, que es lo que sucede en una entidad cuando el dinero que presta no lo recupera, o cuando hace inversiones que luego son difíciles de rentabilizar o incluso de recuperar. Pedro, dos preguntas. Claro, no, digo, preguntas que se oyen en la calle, que oye, porque ahora mismo las conversaciones que tenemos muchos fuera, todo el mundo prácticamente fuera del trabajo, en familia, lo que sea, siempre sale un tema económico. Claro. ¿El banco, las cajas de ahorro, son un negocio o son un servicio público? ¿Los bancos o las cajas de ahorro? Los bancos, por ejemplo. Los bancos son empresas privadas, son un negocio, con ánimo de lucro, con accionistas que aspiran a recibir un dividendo, que es la parte que le toca de los beneficios por tener las acciones. Las cajas de ahorro es una cosa distinta. Se supone que el beneficio tienen que destinarlo a obra social, el capital se estructura de una manera distinta, y hay una cosa que es totalmente definitiva, que los diferencia de los bancos, aunque luego los negocios sean muy similares y nuestros efectos sean más o menos lo mismo, pero son los órganos de gobierno de las cajas, que están sometidos al poder político. Entonces esto es lo que siempre puede provocar y siempre ha inspirado el peligro de que hay una cierta tentación de intervencionismo en la gestión de las cajas, que bueno, que estamos viendo que se ha producido en operaciones de más riesgo. Y el otro día me hacían un comentario sobre el proceso. El gobierno nos cobra unos impuestos que con ese dinero ahora se los deja a los bancos para que nos presten dinero a un tanto por ciento de interés y se saquen una rentabilidad. ¿En qué momento explicamos que así se va a ordenar la economía? Francamente no lo sé. Ese es el lío. No lo sé. Vamos a ver, las medidas que ha anunciado el gobierno, al menos aquí en España, porque no en todos los gobiernos del mundo occidental se ha hecho igual. Hay como dos modelos, y el español lo que se ha hecho es anunciar una serie de medidas o aportar una serie de garantías para que la gente esté tranquila, para que no vayamos todos corriendo al banco a sacar el dinero. Y yo creo que esto es acertado y es correcto y hay que hacerlo. Hay que ver ese plan, cómo se reestructura, o sea, cómo se estructura, porque no conocemos nada. Están aprobados los decretos, pero no ha habido todavía desarrollo reglamentario. Al parecer va a haber que esperar todavía un mes
y a lo mejor podemos tener una respuesta a la pregunta que tú me haces, de en qué punto esto es bueno para nosotros, ¿no? A mí, de todas maneras, sí me gustaría señalar que a lo mejor hubiese sido bueno que se estudiase, que se plantease, en lugar de ayudar al banco que tiene un problema porque un señor no le paga, ayudar al señor para que pague. No puede pagar porque no paga, porque no quiere. Por eso decía yo, una de las cosas, ahora mismo no hay dinero, no se prestan los bancos entre ellos, están así tirando, y entonces una de las cosas es que, por ejemplo, son mucho más reacios a la hora de dar créditos, ¿no? Gente que se quiere comprar una casa y que los requisitos, si hace 10 años o 5 o 3 pedían X, ahora piden X por 27, porque no quieren prestar ese dinero y cuando lo hacen quieren tener todas las garantías. ¿Van estas inyecciones, que es a lo que me refería yo cuando te preguntaba al otro, cómo lo va a notar, a que la gente pues empiece otra vez a tener más facilidades, que bajen también los intereses? Lo principal, o sea, el primer efecto de esta medicina debería ser que aumentase la liquidez del sistema, porque lo que hace es exactamente inyectar liquidez, o sea, poner dinero ahí para que los bancos pues empiecen a trabajar con él. Sí, pero como luego cuando baja, por ejemplo, el petróleo, tampoco baja la gasolina, digo, lo mismo se queda igual, es lo mismo. Tampoco tiene que ver. Bueno, hemos visto que hace unos días hubo una bajada concertada de tipos de interés a nivel mundial, que al principio no tuvo un efecto directo en el Euribor, pero ahora luego sí hemos ido viendo que ha tenido repercusión, y el Euribor pues empieza a bajar, y yo creo que va a cerrar el mes de octubre pues con el índice más bajo pues desde hace muchos meses, lo cual ya es una buena noticia, porque eso ya va a empezar a beneficiar a una parte de la gente que tenga hipotecas referenciadas al Euribor. Pedro, más preguntas, que tenemos unas cuantas. Marta nos dice, empiezo a verme agobiada con las letras.